En esta lección vamos a presentar el concepto de ecuación diferencial ordinaria. Como primer problema de ingeniería en el que se pueden aplicar las ecuaciones diferenciales, vamos a abordar la construcción de una antena que tiene que tener una forma, ha de ser tal que cualquier rayo incidente se vea reflejado sobre un mismo punto. Es decir, que todos los rayos incidentes se reflejen en el foco de la antena. ¿Cuál es la función que describe esta curva que describe la antena? Bien, para empezar, sabemos seguro que el ángulo formado por el rayo incidente y el rayo reflejado debe ser el mismo, es decir, que θ2 es igual que θ3. Además, esta recta roja, que es tangente a la curva negra, forma el ángulo θ1 con respecto al eje X, y el rayo incidente, al ser paralelo al eje X, significa que este ángulo θ3 también debe ser igual que θ1. Por tanto, θ1 es igual que θ2. Es decir, estos dos ángulos, θ2 y θ1, son iguales. Y si vemos el triángulo formado por el segmento AF, el segmento FC y el segmento CA, este triángulo que tenemos aquí, pues si θ1 y θ2 son iguales, esto es un triángulo isósceles. Y por tanto los segmentos Z1 y Z2 también tienen igual longitud. Es decir, la distancia entre A y F y la distancia entre F y C tienen la misma longitud. Bien, por otro lado, la pendiente de esta recta roja es justo la derivada de la curva negra en el punto C, porque la derivada de una curva en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. La pendiente de la recta roja la podemos calcular, por ejemplo, diciendo que es igual a y partido por z1 más x. Es decir, lo que mide este segmento, y, partido por esta distancia z1x. O sea, la pendiente de la recta roja. Como z1 es igual a z2, pues esto es igual a y partido z2 más x. Por último, aquí tenemos un triángulo rectángulo de lados xy y z2. Y por tanto, z2 es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pues bien, estamos buscando la curva negra que es una función y de x, y sabemos que podemos llamar claramente y' a y partido z2 más x. Pero como z2 es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a y partido x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada más x. Pues bien, esto que hemos obtenido, vamos a escribirlo de la siguiente manera, dejando de forma explícita que y es una función de x en esta expresión. Lo que tenemos es una relación entre la función y, su derivada y' y x. La función y de x que cumpla esta ecuación es la función que cumple todas las condiciones que hemos establecido anteriormente y por tanto es la que da la curva negra del dibujo. En el tema 2 vamos a ver cómo se puede resolver esta ecuación diferencial. Pero aquí lo que podemos hacer es comprobar la solución. La solución, en este caso, es la raíz de x más un cuarto. Primero, esto es una parábola
la raíz de x más un cuarto? Pues sí, es una parábola, lo que pasa es que está tumbada, y para comprobar que esta función es solución de la ecuación, lo que tenemos que hacer es sustituirla en la ecuación. Así calculamos y' en primer lugar, y' de x es 1 partido 2 veces la raíz de x más un cuarto. Y en segundo lugar calculamos y de x partido x más x cuadrado más y de x al cuadrado, esto va a raíz cuadrada, y esto es igual a la raíz de x más un cuarto partido x más x cuadrado, y la raíz de x más un cuarto al cuadrado es x más un cuarto. Ahora nos damos cuenta de que dentro de la raíz que hay en el denominador, lo que hay en realidad es un cuadrado perfecto y es x más un medio al cuadrado. Si desarrollamos este cuadrado, obtenemos x cuadrado más 2x por un medio, que es una x, más un medio al cuadrado, que es un cuarto. Aquí podemos quitar la raíz y el cuadrado en el denominador. Tendríamos x más un medio. Esto nos quedaría 2x más un medio, y sacando el factor común 2, sería 2 veces x más un cuarto. Simplificando esta expresión, tenemos 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x más un cuarto. Acabamos de comprobar que y' tiene esta expresión y que y partido x más la raíz de x cuadrado más y cuadrado tiene esta expresión y son iguales. Es decir, que y' es igual que esto, y la función raíz de x más un cuarto es una solución de la ecuación diferencial. En este momento no tenéis por qué saber de dónde he sacado la solución y de x igual a raíz de x más un cuarto. Será una tarea para el siguiente tema. Lo que quiero ahora mismo es que veáis que he dicho que quiero una antena que coja todos los rayos que vienen paralelos y los refleje en un punto que es el foco de la antena. Y usando argumentos geométricos muy sencillos, he llegado a que esa curva y de x, superficie que da la antena, tiene que cumplir esta ecuación diferencial. Y otro tema es resolverla. Pero ahora quiero que veáis la importancia de describir un problema mediante una ecuación diferencial. Esto es algo muy usual en física, matemáticas e ingeniería, en el que un problema al final se reduce a una ecuación diferencial que se puede resolver con las muchas técnicas que hay para resolver ecuaciones diferenciales. Si la antena parabólica no la veis como estáis acostumbrados a ver, como una forma mucho más abierta, sabed que es lo mismo. Utiliza una antena parabólica muy cerrada para que el dibujo salga bien y sea más fácil describirla matemáticamente. Pero aquí tenemos otra antena parabólica que también es una parábola y cumple exactamente los mismos principios y la misma ecuación diferencial. Aquí veis que efectivamente todos los rayos que van paralelos al eje X se ven reflejados en el foco, en el mismo punto. Voy a describir de forma cualitativa y muy rápidamente qué es una ecuación diferencial. Hasta ahora, hasta el cuatrimestre anterior, una ecuación era algo como esto: una relación entre una variable x y unos números, y la solución era un número o varios números. En este caso, si x cuadrado es igual a 4, la solución es x igual a 2 y otra solución es x igual a menos 2. Esto es lo que se llama una ecuación algebraica o una ecuación
ordinaria. Pero en una ecuación diferencial, la incógnita no es un número, sino una función. Una función x de t que, por ejemplo, dice que su derivada, x' de t, es igual a x de t. Es decir, que la derivada de la función es igual a ella misma. Aquí tenemos una ecuación que dice busca un número cuyo cuadrado sea 4. Y aquí tenemos una ecuación que dice busca una función cuya derivada sea igual a la propia función. En este caso sabemos la solución. Es x de t igual a la exponencial de t. Y si os confunde un poco la notación, pensad en esta otra ecuación diferencial, f' de x igual a f de x. Estamos acostumbrados a que las funciones tienen de nombre f de x. Y aquí vemos que tengo una ecuación que dice que busca una función f de x cuya derivada sea igual a ella misma. Seguramente aquí veis mucho más fácil que f de x es igual a la exponencial de x. Pues bien, en esta asignatura la notación más usual va a ser esta, donde la función se llama x y la variable se llama t. Pero esto es exactamente igual con otros nombres que esto de aquí abajo. Pues esto es una ecuación diferencial, una relación entre una función, su derivada y posiblemente otras funciones. Hasta ahora siempre una ecuación era una relación entre una variable y unos números, de forma que esa variable tenía un valor numérico, era un número. Aquí la variable, la incógnita, es una función y la solución es una función. Y en general, si nos llevamos todos los términos de la ecuación a la parte izquierda del signo igual, tenemos una relación f de t, x de t, x' de t, x segunda de t, etcétera, tantas derivadas como aparezcan en la ecuación, igual a 0. T es la variable independiente y suele denotar el tiempo, si el problema es un problema de evolución temporal. X de t es la función incógnita o variable dependiente y muchas veces escribimos simplemente x, de forma que si yo me encuentro una ecuación de esta forma, pues estoy sobreentendiendo que x es una función que depende de t, aunque explícitamente no vea ni los paréntesis ni la t. Y f es una función conocida, porque está delante nuestra cuando tenemos una ecuación diferencial, de n más dos variables, es decir, t, x y las n primeras derivadas de x. Aquí tenemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la ecuación diferencial x de t al cuadrado más x' de t al cuadrado igual a 1. Esta ecuación diferencial nos pide que encontremos una función x de t, de forma que si yo la elevo al cuadrado y le sumo su derivada al cuadrado, eso siempre dará 1. Podemos pensar un momento y encontrar una función o un par de funciones que cumplen justo esta ecuación diferencial, que son la función seno y la función coseno. Ya que si x es seno, pues x' es coseno, y si x es coseno, x' es menos seno. De forma que esas dos, seno y coseno, elevadas al cuadrado y sumadas, dan 1. Luego ahí tenemos ya un par de soluciones de esta ecuación diferencial. Si la escribo sin poner los paréntesis ni la t, pues escribiría x cuadrado más x' al cuadrado igual a 1. Y si quiero dejar la derecha del igual un 0, pues escribiría x cuadrado más x' cuadrado menos 1 igual a 0. Y ahora la tengo escrita de esta forma, donde a la derecha tengo un 0. En un segundo ejemplo tenemos la ecuación x segunda más x igual a 1, o dejando un 0 a la derecha, tendría x segunda más x menos 1 igual a 0. Esta ecuación, como su derivada máxima es de segundo orden, la derivada máxima que aparece, aunque no aparezca la primera, la derivada máxima es de segundo orden,
esta ecuación es de orden 2. Mientras que la primera, este primer ejemplo, es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 o de primer orden. Tenemos un tercer ejemplo con la ecuación x' menos 2x partido t igual a 0, que vuelve a ser una ecuación de primer orden. Así que aquí tenemos tres ejemplos de ecuaciones diferenciales. Tenemos una de primer orden, otra de primer orden y una aquí en medio de segundo orden. La forma concreta en la que se escriba la ecuación diferencial, si se escribe de esta forma o llevando todo a la parte izquierda del igual, o incluso a veces se despeja la derivada de orden mayor, en este caso se despejaría x', depende mayormente del método que vayamos a usar para resolver la ecuación y del tipo de ecuación que sea. Veremos algo más de esto en los temas 2 y 3. Y por último, en este vídeo vamos a establecer un poco de nomenclatura respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias. En primer lugar, una ecuación diferencial ordinaria se dice que es autónoma cuando no depende explícitamente del tiempo o de la variable independiente, en este caso t. En los tres ejemplos que hemos visto en la página anterior, las dos primeras, estas dos primeras son autónomas. Son ecuaciones autónomas porque no dependen explícitamente de t. La variable t no aparece explícitamente en la ecuación. Mientras que el tercer ejemplo no es una ecuación autónoma, puesto que la variable t aparece explícitamente en la ecuación. También diremos que una ecuación diferencial ordinaria está escrita en forma normal cuando se haya despejado la variable de orden mayor. Por ejemplo, en el tercer ejemplo de la página anterior, si escribo la ecuación así, pues la he escrito en forma normal, porque he despejado la variable de mayor orden. Y en el segundo ejemplo, si la escribo en forma normal, pues escribiría x segunda igual a 1 menos x, por ejemplo, o menos x más 1. De forma que he despejado la derivada de mayor orden. Por último, la x, como ya he dicho, se llama variable dependiente y la t es la variable independiente. Estas variables dependiente y dependiente suelen llamarse y y x, de forma que tenemos la función y de x en problemas geométricos como el que hemos resuelto antes de la antena parabólica.